Hola, mi nombre es Itzel Estrada Rocha y voy a presentar los mecanismos de los sistemas neurológico, endocrino, inmunológico en la depresión. Bueno, ¿qué es la depresión? La depresión es una enfermedad física y psíquica. Se considera el trastorno mental más común y aproximadamente 280 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad. Se caracteriza por una sensación de vacío, irritabilidad, tristeza, falta de apetito, pérdida de interés, dificultad para concentrarse, entre otros síntomas. No se le atribuye ninguna causa específica, sino que son varios los factores que pueden desencadenarla. Eh, Incluso entre estos factores pueden ser sociales, psicológicos e incluso biológicos. Existen dos tipos de depresión: la exógena, la cual está más relacionada a una causa externa a nosotros, como la pérdida de un ser amado, pérdida monetaria o de posición social o alguna enfermedad, etcétera. Es decir, circunstancias de las que no podemos controlar o van más allá de nuestras posibilidades, ¿no? Y también está la endógena, que no hay alguna causa externa que la manifieste, sino que es totalmente una alteración biológica. En la historia de la humanidad, la depresión ha estado siempre presente. En tiempos prehistóricos se atribuía a espíritus. O sea, es impresionante cómo el ser humano desde entonces reconoce que, que algo está pasando en él y que no es normal lo que siente. Entonces estaba mucho esta referencia religiosa y de esta manera lo explicaban, ¿no? Y bueno, Homero, Plutarco, Hipócrates y Areteo la describieron y la distinguieron entre otras alteraciones mentales. Incluso Hipócrates en el 450 a.C. le acuñó el término melancolía. Y en el siglo XIX, Esquirol la describió como: la melancolía es un delirio parcial crónico sin fiebre, determinado y mantenido por una pasión triste, debilitante o depresiva. Bueno, no fue hasta 1896 que Kraepelin, en su tratado sobre enfermedades mentales, agrupa y clasifica todos los síndromes depresivos. Un dato curioso es que la depresión es más recurrente en las mujeres, pero el índice de suicidios es más elevado en hombres. Y también, pues, se le conoce como la gripe de las enfermedades mentales debido a que es, como ya mencioné, la más común. También es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Bueno, todo esto se debe a nuestro estilo de vida actual, que suele ser muy acelerado, estresante, con rutinas de trabajo muy largas y ahora en pandemia pues se puede sentir mucho más, ya que ya no se distingue esta pues esta separación del trabajo. O sea, antes íbamos a trabajar o a estudiar, lo que sea, y casa era igual a descansar y pues estaba muy diferenciados estos dos tiempos, ¿no? Ahora con pandemia pues trabajamos en casa y ahora ya no se siente realmente un sitio como para descansar. Y pues esto ha sido eh, como un detonante para la depresión pues en estos últimos 2 años, ¿no? Bueno, pasemos a los factores genéticos, es decir, la depresión endógena. Bueno, la influencia genética es más marcada en pacientes con formas graves de trastorno depresivo y síntomas de depresión endógena. El riesgo de morbilidad en pacientes en primer grado, es decir, padres, hermanos o hijos, está incrementado en todos los estudios que se han llevado a cabo y es independiente de los efectos del ambiente o educación. Bueno, vieron que marcadores genéticos potenciales para los trastornos mentales fueron localizados en el cromosoma X y en un estudio reciente se hicieron pruebas para ver por qué experiencias estresantes llevaron a la depresión a algunas personas, pero no a otras.
y pues se encontró que un polimorfismo funcional en la región promotora del gen del transportador de serotonina 5-HTT modulaba la influencia de los eventos estresantes cotidianos en la depresión. Entonces vieron que los individuos con una o dos copias del alelo corto del 5-HTT mostraron más síntomas depresivos y tendencias suicidas con relación a eventos estresantes en comparación con otros con un solo alelo. Y bueno, en este estudio epidemiológico provee la evidencia de la interacción genética coambiental y pues se ve claramente la respuesta de un individuo a los estímulos ambientales, que es moderada por la organización genética que tenga, ¿no? Entonces aquí vemos cómo están los resultados y cómo se ve que los individuos con una o dos copias del alelo corto del 5-HTT mostraron síntomas depresivos y tendencias suicidas. Bueno, para esto tenemos que hablar de la psiconeuroendocrinoinmunología, que es la interacción del comportamiento de los sistemas nervioso, endocrino e inmune. Este ocurre de manera bidireccional y ejerce una gran influencia en la salud y susceptibilidad a enfermedades. O sea, las enfermedades pueden desencadenar cambios psicológicos y viceversa. Y bueno, primero quiero hablar de el sistema endocrino, en este caso el eje hipotálamo pituitario adrenal, abreviado como HPA. Y pues en este caso el cortisol, que son hormonas esteroides, que se encuentran involucradas en numerosos procesos fisiológicos, tanto en el cerebro como en el resto del organismo. La secreción del cortisol está mediada por el HPA, que es estimulado por acción de estrés a través de la hormona liberadora de corticotropina, abreviada como CRF. Estas están en neuronas parvocelulares del núcleo paraventricular del hipotálamo. La idea de que el estrés resulta perjudicial para un individuo surgió cuando se observó que en una hiperactividad de la glándula adrenal y la pituitaria estaba asociada a alteraciones patológicas que podían ser revertidas cuando se normalizaba la actividad del eje HPA. Es importante mencionar que la respuesta al estrés es beneficiosa, ya que protege al individuo del daño y es una respuesta al estrés, por lo que estimula el sistema inmunológico. Pero el problema es cuando el estrés se presenta de manera crónica y sostenida. En este caso, la adaptación no resulta adecuada y aparecen cambios patológicos como consecuencia de los altos niveles de cortisol. Estos pueden ser alteraciones en el sistema inmune y alteraciones psicológicas. De esta manera, los desórdenes psicóticos, ansiedad y depresión podrían surgir de este cambio en la actividad del eje HPA. Aquí podemos ver estas como glándulas que pues regulan todo esto en nuestro cuerpo. Y bueno, frente a una situación de estrés, se libera CRF, que estimula a la pituitaria para que libere ACTH. Y esta a la vez a la glándula adrenal para que libere cortisol. CFR también es capaz de activar al locus coeruleus, lo cual resulta en una activación del sistema simpático central que forma parte del sistema de respuesta al estrés agudo. Ante situaciones de alto estrés o de estrés crónico, se activa otro tipo de receptores de cortisol en el cerebro, y estos receptores son los que estarían alterando a los pacientes con depresión.
Y individuos vulnerables al estrés parecen presentar un desequilibrio de estos receptores. Bueno, ahora pasemos al sistema neurológico. Para esto tenemos que hablar de la serotonina. En estudios se observó que la serotonina es capaz de activar a las neuronas del PVN para que liberen CRF y también de estimular la liberación de ACTH. Por otro lado, el aumento agudo en los niveles de cortisol aumenta el turnover de serotonina debido a la estimulación de la actividad del triptófano hidroxilasa. Sin embargo, en situaciones de estrés crónico, el turnover de serotonina y su liberación disminuyen. En diversos estudios en ratones se ha visto que la hipersecreción de cortisol resulta en una disminución de la concentración de triptófano, que es el precursor de la serotonina. Estrés y en el sistema inmune. La hipersecreción de cortisol debido al estrés induce la activación de macrófagos tanto a nivel periférico como central, llevando a un aumento de los mediadores proinflamatorios. Esto es una respuesta adaptativa de nuestra especie en la que cuando estamos en una situación de estrés, el sistema inmune se estimula para curarse en caso de algún daño. Bueno, cuando hay un estrés crónico, este ya no funciona de una manera normal o sana, debido a que el cortisol reduce la función de los linfocitos al actuar sobre los receptores de membrana de los mismos, porque cuando estamos en un estrés crónico, el cortisol es tan alto que se va a nuestra sangre y pues es lo que hace que el sistema inmune no pueda funcionar de una manera óptima. Y bueno, en la depresión, el sistema inmune y el sistema endocrino se encuentran alterados. Sin embargo, no se conoce aún el mecanismo que regula o desregula estos sistemas. Y bueno, en esta figura se ve la participación del sistema inmune y endocrino en la neurodegeneración de la depresión, en la depresión. Entonces aquí podemos ver que hay estrés y desórdenes autoinmunes. Esto genera inflamación y activan el eje HPA que vimos antes, en el cual se ve la liberación del CRF, ACTH y cortisol. Bueno, entonces se disminuye la neurogénesis, que es la creación de neuronas. También disminuye la serotonina y pues aumenta la neurodegeneración, que es el estrés oxidativo, las citoquinas proinflamatorias y la atrofia inducida por cortisol. Bueno, entre los tratamientos contra la depresión está la terapia, medicación, incluso vitaminas y suplementos, y también puede estar pues los cambios de estilo de vida, por ejemplo, hacer ejercicio, empezar a comer mejor y todo esto, aunque en la depresión nada de estos hábitos son fáciles, ya que se entra en un ciclo vicioso en el que no se come bien, no se hace ejercicio, se siente mal por eso y se vuelve a repetir. Entonces es difícil y debería considerarse más en la actualidad. Incluso encontré varios artículos que mencionan que las redes sociales también han sido un factor muy importante en el desencadenamiento de depresión en jóvenes, ya que los jóvenes suelen basar sus expectativas en estándares inalcanzables que ven en redes sociales, que el consumismo les vende,
mediante pues imágenes, productos, estilos de vida y todo eso. Por otro lado, se estima que la depresión será de las enfermedades más comunes en el mundo en los próximos años, después de la hipertensión y la diabetes. Y también es importante mencionar que el cerebro actúa de diferente manera en un cuadro depresivo de manera normal, por lo que la discapacidad durante la depresión es una patología importante que no permite a una persona desenvolverse normalmente en su trabajo, con sus amigos, con su familia y en todo. Y bueno, aquí están las referencias. Gracias.